Mi familia me dijo que no llevara mi uniforme a la boda de mi hermano, los soldados avergüenzan. Pero llegué de gala, con 2 estrellas y mi gorra. 120 invitados me miraron. De pronto, 20 marines se levantaron, mi general. Sus caras se pusieron blancas. 20 marines se pusieron de pie al unísono. Las sillas rasparon contra el suelo de madera del salón de bodas. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. El cuarteto de cuerda vaciló y se quedó en silencio. Entonces, una voz resonó por la sala: «General a cubierta». 20 manos se llevaron al saludo. Y de repente, los 120 invitados a la boda de mi hermano me miraban fijamente. El rostro de mi madre palideció. Mi hermano Daniel parecía como si le hubieran golpeado en el estómago, dejándole sin aire. Y mi padre, bueno, mi padre dejó caer su copa de vino. El vino tinto salpicó el mantel blanco como sangre derramada. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. 10 segundos que cambiaron para siempre la forma en que mi familia me veía. Pero la verdad es que ese momento comenzó con una llamada telefónica 3 semanas antes. Parte 1. La llamada telefónica. 3 semanas antes de la boda de Daniel, estaba sentada en el porche de mi modesta casa en Jacksonville, Carolina del Norte, a unos 24 kilómetros de Camp Lejeune. Era finales de septiembre, de esas tardes carolinares donde el aire todavía guarda el calor del verano, pero la brisa insinúa que el otoño está llegando. Tenía un vaso de té helado en la mesa a mi lado y un bloc legal amarillo lleno de papeleo de jubilación. Después de 32 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, me estaba preparando para dar un paso al costado. Había liderado marines a través de tormentas del desierto y lugares que la mayoría de los estadounidenses nunca querrían ver. Pero el papeleo. ¿El papeleo podría haber sido la misión más difícil de todas? Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Miré hacia abajo y vi la identificación de la llamada. Mamá. Ahora, cuando tienes mi edad y tu madre ronda los 80, respondes al teléfono siempre. Simplemente lo haces. Hola, mamá, dije. Su voz sonaba un poco temblorosa, como siempre lo hace cuando intenta sonar alegre. Margaret, cariño, ¿cómo estás? Siempre me llama Margaret. Los marines me llaman General Carter. Pero para mi madre, siempre seré Margaret. Estoy bien, le dije, solo ahogándome en papeleo de jubilación. Bueno, tú siempre quisiste el papeleo, dijo. Eso me hizo reír. No, mamá, me gustaba hacer las cosas. Ella rió suavemente. Durante unos minutos, hablamos de las cosas habituales, su artritis, el perro del vecino que seguía desenterrando su jardín, la venta de pasteles de la iglesia que se acercaba en octubre. Vida normal. El tipo de vida que extrañaba más a menudo de lo que quería admitir. Entonces su voz cambió. Se volvió tranquila. Margaret, dijo lentamente, quería hablar contigo sobre la boda de Daniel. Mi hermano menor Daniel. El chico de oro de la familia. El que se quedó en Ohio. El que dirige la ferretería de papá. El que nunca se fue de casa. Claro, dije, ya reservé mi vuelo. Oh, qué bien, respondió ella. Estamos todos muy emocionados de que vengas. Hubo una pausa. Una larga. 32 años en los marines te enseñan a reconocer la duda. Algo venía. Me recosté en mi silla. ¿Qué es, mamá? Bueno, comenzó. Otra pausa. Entonces lo dijo. Cariño, Daniel se preguntaba si quizás no deberías llevar tu uniforme. Por un segundo, pensé que la había oído mal. ¿Mi uniforme? Sí. El porche se quedó en silencio, excepto por el sonido de las cigarras. ¿Por qué? Pregunté. Bueno, dijo de nuevo, estirando la palabra. Es solo que Daniel y Emily están planeando una boda muy elegante. Un lugar en un viñedo, muchos amigos de Emily de la ciudad. Esperé. Entonces dijo las palabras que todavía recuerdo perfectamente, simplemente pensaron que los soldados podrían incomodar a la gente. Soldados. La palabra quedó flotando en el aire como humo. Di un sorbo lento a mi té.
Mamá, dije con cuidado, no voy a traer un pelotón. Intentó reír, pero sonó nerviosa. Bueno, claro que no, cariño, pero el uniforme es muy llamativo. Ahí estaba. Llamativo. Daniel cree que tal vez un vestido normal sería más apropiado, añadió rápidamente. Miré fijamente los pinos que se extendían más allá de mi jardín. ¿Un vestido normal? 32 años de servicio. Despliegues en combate. Amigos enterrados. El mando de cientos de marines. 2 estrellas en mis hombros. ¿Y mi hermano pensó que podría ser embarazoso? ¿Dijo Daniel eso? Pregunté en voz baja. Mamá dudó. Ya sabes cómo habla la gente hoy en día. Algunas personas piensan que las cosas militares son, bueno. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. La terminé por ella. Embarazoso. El silencio llenó la línea. Finalmente, suspiró. Él solo no quiere nada que distraiga a la novia. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas. Mamá, dije suavemente, cuando Daniel se graduó de la secundaria, ¿quién pagó la fiesta? Tú lo hiciste, admitió. Cuando papá tuvo su cirugía de corazón, ¿quién cubrió la factura del hospital? Tú lo hiciste. Y cuando la tienda de Daniel casi cerró durante la recesión. Otro momento de silencio. Le ayudaste, dijo ella suavemente. Asentí, aunque ella no podía verme. No hice esas cosas con un vestido. Más silencio. Entonces mi madre dijo algo que me sorprendió. Margaret, a veces la gente simplemente no entiende tu vida. Su voz no era acusatoria. Estaba cansada. ¿Vieja? Y tal vez un poco avergonzada. Miré el bloc legal sobre la mesa. Mi papeleo de jubilación. El final de una vida que la mayoría de la gente nunca comprende realmente. Mamá, dije después de un momento, no me perderé la boda de Daniel. Lo sé, cariño. Y seré respetuosa. Lo sé. Pero el uniforme es parte de quien soy. No respondió de inmediato. Entonces dijo algo en voz baja. Temía que dijeras eso. Hablamos unos minutos más después de eso, pero el calor se había desvanecido de la conversación. Antes de colgar, dijo suavemente, te queremos, Margaret. Yo también te quiero, mamá. Cuando la llamada terminó, me quedé allí sentada durante mucho tiempo. Las cigarras seguían cantando. El sol se ponía más bajo detrás de los árboles, y pensé en mi familia. En cómo, después de 32 años, todavía no me conocían realmente. Entonces me levanté y entré. Mi uniforme de gala colgaba en una bolsa de ropa en el armario del pasillo. Deslicé la cremallera de la bolsa lentamente. El traje de gala azul marino de los marines brillaba bajo la luz. Abrigo azul oscuro. Ribetes rojos. Filas de cintas. Medallas pulidas y brillantes, y en los hombros, 2 estrellas plateadas, general de brigada. Pasé la mano suavemente sobre la tela. Entonces sonreí. Bueno, dije en voz baja a la casa vacía, parece que vas a una boda. No siempre fui la general Carter. La mayor parte de mi vida, solo fui Maggie, la extraña chica Carter que no encajaba del todo en ninguna parte. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Dayton, Ohio, a principios de los 70. En aquel entonces, el pueblo era principalmente fábricas, campos de maíz y gente que creía que la vida seguía un guión bastante simple. Los niños crecían para trabajar con sus manos. Las niñas crecían para casarse con esos niños. Mi madre enseñaba en la escuela dominical. Mi padre era dueño de una pequeña ferretería en Main Street. Y mi hermano menor Daniel era el orgullo de la familia desde el momento en que pudo lanzar una pelota de béisbol recta. Yo me trepaba a los árboles. Reparaba cortacéspedes. Y para cuando tenía 12 años, podía cambiar el aceite de la camioneta de mi padre más rápido que la mayoría de los hombres que entraban en su taller. Papá no sabía muy bien qué hacer conmigo. Una tarde, cuando tenía unos 14 años, me encontró en el garaje desmontando un carburador.
Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Sabes», dijo, «la mayoría de las chicas de tu edad están aprendiendo a cocinar». Me limpié la grasa de las manos con un trapo. «Bueno», le dije, «la mayoría de las chicas probablemente no tienen un carburador que necesite ser arreglado». Sacudió la cabeza, pero capté la esquina de una sonrisa. Aún así, las cosas eran diferentes en aquel entonces. No se esperaba que las chicas lideraran. No se esperaba que mandaran. Y definitivamente no se esperaba que se unieran al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La primera vez que le dije a mi familia que estaba pensando en el ejército, tenía 17 años. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena. Yo, mamá, papá y Daniel. Recuerdo la comida exacta. Pastel de carne. Puré de patatas. Judías verdes. Cena normal del Medio Oeste. Hablé con un reclutador de marines hoy, dije. La habitación se quedó en silencio. Daniel se rió primero. Tú, dijo, un marine. Papá dejó su tenedor lentamente. ¿Por qué querrías hacer eso?, preguntó. Porque quiero servir, respondí. Mamá parecía preocupada. Cariño, dijo, las chicas no necesitan hacer algo así. Yo sí. Papá se recostó en su silla. Los marines son para hombres, dijo. Esa frase pesó en la habitación. Pero algo dentro de mí ya había tomado su decisión. 2 años después, me fui a la escuela de oficiales candidatos del Cuerpo de Marines. Mamá lloró en el aeropuerto. Daniel bromeó diciendo que volvería en una semana. Papá me estrechó la mano como si me fuera a una entrevista de trabajo. Pero ninguno de ellos dijo que estaban orgullosos. No entonces. La escuela de oficiales candidatos en Quantico, Virginia, fue lo más difícil que había hecho. Y lo digo literalmente. Solo el entrenamiento físico rompió a la mitad de los candidatos que se presentaron. Corridas largas por el barro de Virginia. Carreras de obstáculos. Ejercicios de liderazgo donde cada error se magnificaba. Y para una mujer joven a finales de los 80, había una capa adicional. Algunas personas pensaban que no pertenecía allí. Algunas lo decían en voz alta. Recuerdo a un instructor mirando a nuestro pelotón el primer día. Se detuvo frente a mí. Será mejor que seas el doble de buena que todos los demás aquí, dijo. Porque la mitad de ellos ya piensan que no deberías estarlo. No intentaba desanimarme. Estaba diciendo la verdad. Así que trabajé el doble de duro. Luego, 3 veces más duro. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, estudié hasta medianoche, lideré cada ejercicio como si mi carrera dependiera de ello, porque así era. El día que me gradué como subteniente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, llamé a casa. Mamá contestó. Oh, Margaret, dijo, eso es agradable. Agradable fue la palabra. Papá se puso al teléfono a continuación. Buen trabajo, dijo, corto, educado, pero distante. Daniel apenas dijo nada. ¿Sigues haciendo eso de lo militar?, preguntó. Sí, le dije. Está bien. Está bien, entonces, respondió. La vida continuó. Mientras Daniel se quedaba en Ohio y finalmente se hacía cargo de la ferretería, yo me mudaba de base en base. California. Okinawa. Carolina del Norte. Desplegué en el extranjero. Aprendí a liderar marines en situaciones donde los errores podían costar vidas. Y con los años, sucedió algo extraordinario. Los marines confiaron en mí. No porque fuera perfecta, sino porque nunca les pedí que hicieran algo que yo no haría. Las promociones siguieron una tras otra. Capitán. Mayor. Teniente coronel. Coronel. Cada vez que llamaba a casa con la noticia, la reacción era siempre la misma. Eso es agradable, Margaret. La verdad es que mi familia nunca entendió realmente el mundo en el que vivía. Para ellos, los marines eran algo que veías en televisión durante el 4 de julio. Para mí, eran familia.
El tipo de familia que ganas con sudor, confianza y, a veces, pérdida. Años después, cuando me colgaron mi primera estrella, sucedió algo que todavía me impacta. Invité a mis padres a la ceremonia. Mamá dijo que estaba ocupada con obligaciones de la iglesia. Papá dijo que la tienda no podía cerrar. Daniel dijo que sonaba demasiado formal. Así que las únicas personas que estuvieron conmigo cuando el general me puso esa estrella en el hombro fueron marines. Hombres y mujeres buenos que habían servido a mi lado durante años. Después, uno de mis sargentos se acercó y dijo algo sencillo: señora, su familia estaría orgullosa si entendieran lo que ha hecho. Asentí, pero en el fondo sabía algo que él no sabía: algunas personas nunca entienden las cosas fuera de su mundo. Y tal vez eso estaba bien. Construí una vida de todos modos. Despliegue tras despliegue. Mando tras mando. Finalmente, pasaron 30 años. Y un día me paré en una sala llena de oficiales, mientras el comandante mismo me colocaba 2 estrellas en los hombros. General de brigada. La primera mujer de mi pequeño pueblo de Ohio en alcanzar ese rango. Esa noche llamé a mi madre. Me felicitó amablemente. Luego me preguntó si estaba comiendo suficientes verduras. Y eso fue todo. Ni desfile, ni celebración. Solo otro momento tranquilo entre 2 mundos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de algo importante. Mi familia nunca tuvo la intención de descartar mi vida. Simplemente no podían imaginarla. Para ellos, yo siempre sería la chica en el garaje con grasa en las manos, la chica que no encajaba del todo. Y tal vez por eso la llamada telefónica sobre la boda de Daniel me dolió más de lo esperado, porque después de 32 años, todavía no me veían. Pero los marines sí, y como pronto aprendería, también lo harían 120 invitados a la boda en Virginia. La mañana de la boda de Daniel comenzó tranquilamente. Demasiado tranquilamente, para ser honesta. Me desperté en una pequeña habitación de hotel en Charlottesville, Virginia, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas. Por un momento, me quedé allí mirando el techo, escuchando el sonido distante del tráfico en la carretera exterior. Era el tipo de mañana que debería haber sido alegre. Mi hermano menor se casaba. Las familias se reunían. Se tomarían fotografías. Se brindarían copas de champán. Pero la verdad era que mi estómago albergaba un pequeño nudo de tensión que no había estado allí cuando me acosté la noche anterior. Bajé las piernas de la cama y caminé hacia la ventana. El cielo estaba de un azul brillante sobre las colinas onduladas y los viñedos a las afueras de la ciudad. La región vinícola de Virginia se había convertido en un lugar popular para bodas en la última década. La prometida de Daniel, Emily, provenía de una familia que apreciaba ese tipo de elegancia. El lugar era una finca vinícola a las afueras de la ciudad. Carpas blancas. Terrazas de piedra. Filas de vides que se extendían por campos dorados. Muy hermoso. Muy refinado. Y aparentemente, no el tipo de lugar donde un uniforme de marine encajaba. Me duché, me afeité cuidadosamente alrededor de los bordes de mi corto cabello gris y preparé una taza de café usando la pequeña máquina del hotel. Luego abrí el armario. Mi uniforme de gala de los marines colgaba dentro de la bolsa de ropa exactamente como lo había empacado. ¿Planchado? Perfecto. Esperando en silencio. Me quedé allí un largo momento. Tienes que entender algo sobre el uniforme de gala de un marine. No es solo ropa. Representa años. Sacrificio. Responsabilidad. Cada cinta en ese pecho cuenta una historia. Algunas buenas. Algunas difíciles. Y cada marine que lo usa entiende que el uniforme nunca le pertenece por completo. Pertenece al cuerpo. Y a los marines que sirvieron antes que ellos. Deslicé la cremallera de la bolsa lentamente. La tela azul profundo captó la luz de la mañana. Ribetes rojos a lo largo de las mangas. Filas de cintas. Metales pulidos. Y en los hombros, 2 estrellas plateadas. Pasé una mano por el abrigo. Luego respiré hondo. Bueno, general, me dije en voz baja, vamos a una boda.
El viñedo estaba a unos 32 kilómetros del hotel. Mientras conducía por los sinuosos caminos a las afueras de Charlottesville, el paisaje era casi dolorosamente pacífico. El otoño comenzaba a tocar los árboles. Las hojas mostraban tonos anaranjados y rojizos a lo largo de las colinas. Casas de campo salpicaban el campo. Me recordaba un poco a Ohio. Un poco a casa. Cuando me estacioné en el camino de grava, ya podía ver a los invitados llegando. Coches de lujo. Sedanes de alquiler. Gente vestida con trajes y vestidos de pastel caminando hacia el lugar. Me estacioné cerca de la parte trasera. Por un momento, simplemente me quedé allí sentada. No nerviosa. Solo consciente. Salí del coche y me ajusté el abrigo. Los trajes azules siempre se ajustaban como una armadura. A medida que caminaba por el camino de grava, sentí la mirada de los invitados que empezaban a llegar. Los trajes azules siempre se ajustaban como una armadura. Hechos a medida. Estructurados. Inconfundibles. Coloqué mi gorra de oficial bajo el brazo y caminé hacia la entrada. El salón de recepciones ya se estaba llenando. Un largo edificio de madera con vistas a los campos de viñedos. Flores blancas decoraban las mesas. Música suave flotaba en el aire de un pequeño cuarteto de cuerda cerca del frente. Alrededor de 120 invitados, tal como decía la lista de invitaciones. Miembros de la familia. Amigos. Parientes de Emily de Nueva York. Socios de negocios. Algunas miradas curiosas me siguieron mientras entraba. Al principio fue sutil. Un susurro aquí. Una pausa en la conversación allí. Entonces más cabezas se giraron. Los uniformes militares tienden a hacer eso, especialmente un uniforme de gala azul marino de los marines, y especialmente uno con 2 estrellas. Para cuando llegué al centro de la sala, casi todos se habían dado cuenta. Las conversaciones se desvanecieron. Los susurros se hicieron más fuertes. Escuché a alguien decir en voz baja, ¿es ella una general? Otra voz respondió, debe ser militar. Al otro lado de la sala vi a mi madre. Estaba parada cerca de una de las mesas hablando con los padres de Emily. Cuando me notó, su rostro se congeló. No era enfado. No exactamente. Algo más cercano al pánico. Se apresuró hacia mí. Margaret, dijo en voz baja. ¿Lo llevaste? Le dediqué una pequeña sonrisa. Sí, mamá. Sus ojos parpadearon nerviosamente por la sala. Bueno, la gente está mirando. Miré alrededor. Suelen hacerlo. Suspiró, bajando la voz. A Daniel no le gustará esto. No vine por Daniel, dije suavemente. Vine por la familia. Eso pareció tener efecto. No discutió más. Pero parecía preocupada. Entonces vi a Daniel. Mi hermano menor estaba cerca de la barra hablando con algunos padrinos. Cuando sus ojos me encontraron, su expresión cambió de inmediato. Sorpresa. Luego irritación. Luego algo más. Vergüenza. Se acercó rápidamente. Maggie, dijo. Su voz era tensa. ¿Llevaste el uniforme? Sí. Pensé que habíamos hablado de esto. No, respondí con calma. Mamá habló de ello. Su mandíbula se tensó. Este se supone que es el día de Emily. Y lo será. Estás llamando la atención. Miré alrededor de la sala. Los invitados seguían susurrando. Mirando. Curiosos. Daniel, dije en voz baja, solo estoy parada aquí. Abrió la boca para responder. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. En una mesa cerca de la pared del fondo, un hombre de repente echó su silla hacia atrás. Se levantó rápidamente. Llevaba un traje oscuro. Pero lo reconocí al instante. Sargento Mayor Ramírez. Antes de que Daniel o yo pudiéramos decir algo. Otro hombre se levantó. Luego otro.
Luego otro. En cuestión de segundos, 20 marines dispersos por la sala se pusieron de pie. Algunos eran invitados. Algunos eran familiares del lado de Emily. Algunos eran simplemente veteranos que asistían a la boda. Pero cada uno de ellos reconoció el uniforme. Reconoció el rango. Las sillas rasparon ruidosamente contra el suelo de madera. La sala quedó en silencio. 20 marines se cuadran. Sus manos se alzaron al unísono perfecto. Saludando. Todo el salón de bodas se congeló. Las conversaciones se detuvieron. La música se detuvo. Incluso el cuarteto de cuerdas se quedó en silencio. 120 invitados se giraron para mirarme. El rostro de Daniel palideció. Mi madre permaneció inmóvil. Y en algún lugar detrás de nosotros, escuché el inconfundible sonido de un cristal rompiéndose. Mi padre acababa de dejar caer su copa de vino. Y de repente, mi familia me estaba viendo por primera vez. Durante unos segundos, nadie en la sala se movió. 20 marines estaban de pie, firmes y con los brazos levantados en señal de saludo. El salón del viñedo se había quedado completamente en silencio. Incluso el viento exterior pareció detenerse contra los altos ventanales que daban a las filas de vides. Me quedé allí en el centro de la sala, con la gorra de oficial bajo el brazo. Para un marine, momentos como ese tienen un cierto peso. No orgullo, exactamente. ¿Responsabilidad? Mi mano se posó en el borde de su frente. Reconocí a varios otros también. Un sargento de artillería de Camp Lejeune. 2 capitanes a los que había asesorado años atrás. Un sargento mayor retirado con cabello plateado que una vez comandó una unidad de logística en Afganistán. No tenía idea de que estarían aquí. Pero los marines tienen una forma de aparecer donde menos los esperas. Me moví ligeramente y devolví el saludo. Continúen, dije con calma. 20 manos bajaron a la vez. Los marines se relajaron y lentamente volvieron a sentarse. El momento había durado quizás 10 segundos. Pero la sala se sentía completamente diferente ahora. Los invitados susurraban abiertamente. Algunos hombres mayores, veteranos por el aspecto, asintieron respetuosamente hacia mí. Al otro lado de la sala, mi hermano Daniel parecía atónito. Su rostro se había puesto pálido, tal como lo recordaba de niño, cuando lo pillaban haciendo algo que no debía. Mi madre estaba parada a su lado, paralizada. ¿Y mi padre? Mi padre me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Un camarero se apresuró a limpiar la copa de vino rota a sus pies. Me ajusté el abrigo y caminé con calma hacia un asiento vacío al borde de la sala. La mejor venganza suele ser silenciosa. Y la paciencia había sido parte de mi entrenamiento durante 3 décadas. La ceremonia comenzó unos 20 minutos después. Daniel y Emily intercambiaron votos bajo un pequeño arco de madera fuera del salón. Las colinas del viñedo se extendían detrás de ellos, brillando a la luz del sol de la tarde. Fue una hermosa boda. Emily estaba radiante. Daniel parecía nervioso. Me senté en silencio en la última fila junto a 2 marines que habían asistido al saludo anterior. Uno de ellos se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «Señora, no esperaba verla aquí». Sonreí débilmente. «Yo tampoco, capitán». Se rió suavemente. «Supongo que los marines están en todas partes». Eso era cierto. No importa a dónde vayas en América, es probable que haya un veterano cerca. A veces se reconocen sin hablar. Una postura. Un corte de pelo. Una forma de comportarse. La ceremonia terminó entre aplausos. Los invitados volvieron al interior para la recepción. La música volvió a sonar. Se sirvió vino. La conversación se reanudó lentamente. Pero el tono había cambiado. La gente seguía mirándome. No las miradas curiosas de antes. Algo diferente. Respeto. Curiosidad. Quizás incluso un poco de asombro. Un hombre de cabello gris se acercó a mi mesa primero.
Llevaba un traje sencillo y caminaba con la rigidez cuidadosa de alguien que había vivido con viejas heridas durante mucho tiempo. Disculpe, señora, dijo cortésmente. Sí, señor. Señaló mi uniforme. Vietnam, dijo en voz baja. Primera división de caballería. Me levanté de inmediato y le estreché la mano. Gracias por su servicio. Sonrió. Parece que usted también lo hizo bien. Hablamos unos minutos. Luego se acercó otro invitado. Y otro. Algunos eran veteranos. Otros simplemente curiosos. Una anciana me dijo que su nieto acababa de unirse a los marines. Un joven preguntó cómo era mandar tropas en el extranjero. Las conversaciones se sucedieron. Nada dramático. Simplemente estadounidenses hablando. Pero al otro lado de la sala noté algo interesante. Mi hermano estaba observando. Cada vez que alguien se acercaba a mi mesa, sus ojos lo seguían. Al principio parecía irritado. Luego confundido. Luego pensativo. Mi madre se sentó a su lado susurrando algo de vez en cuando. Mi padre permaneció en silencio. Ocasionalmente me miraba. Luego apartaba la vista de nuevo. Como si estuviera tratando de armar una historia que nunca antes había escuchado. Más tarde esa noche, la banda comenzó a tocar. Las parejas se movieron a la pista de baile. La risa volvió a llenar la sala. La tensión se había suavizado. Salí a la terraza para tomar un poco de aire fresco. El aire de la noche era fresco. Filas de vides se extendían hacia la luz del sol que se desvanecía. Y por un momento, me quedé allí disfrutando del silencio. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Mi padre estaba en la puerta. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, caminó hacia mí. No lo sabía, dijo. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. ¿Saber qué? Pregunté. ¿Que eras general? Sonreí ligeramente. Te envié cartas. Se frotó la nuca torpemente. Supongo que no presté atención. Estuvimos allí parados mirando el viñedo. Siempre pensé que los marines se habían llevado a mi hija, dijo después de un momento. No respondí de inmediato. Luego dije en voz baja, no me llevaron. Me hicieron quien soy. Miró las medallas en mi pecho. Las cintas. Las estrellas. Luego asintió lentamente. Ahora lo veo. Dentro del salón, la risa se filtraba por las puertas abiertas. Sonaba música. La vida continuaba. Pero algo entre mi padre y yo había cambiado. Y la noche estaba lejos de terminar. La música dentro del salón se derramó en la terraza, suave y constante. Una lenta melodía de jazz. El tipo de música que la gente de nuestra edad recuerda de otra época, antes de los teléfonos inteligentes, antes de que todo se sintiera tan apresurado. Mi padre estaba a mi lado con las manos apoyadas en la barandilla de madera que daba al viñedo. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Esa siempre había sido nuestra forma. Cuando era niña, mi padre no era un hombre que hablara mucho. Trabajaba largas horas en la ferretería, volvía a casa cansado, cenaba y veía las noticias de la tarde. Mostraba amor a través de cosas constantes, arreglar una bicicleta rota, ayudar con la tarea, asegurarse de que la casa se mantuviera caliente en invierno. Pero las palabras nunca fueron su fuerte. Finalmente, carraspeó. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas siendo general? Sonreí débilmente. Unos 4 años. Emitió un silbido bajo. 4 años. La forma en que lo dijo me dijo algo importante. No era solo información nueva para él. Era algo que se había perdido por completo. Supongo que has estado ocupada, añadió en voz baja. ¿Se podría decir eso? Asintió. Dentro del salón, la banda cambió a una melodía más animada, y el sonido de la risa subió con ella. Mi padre miró fijamente el viñedo que oscurecía. Sabes, dijo lentamente,
cuando te uniste por primera vez a los marines, no lo entendí. Me apoyé en la barandilla a su lado. La mayoría de la gente no lo hacía en aquel entonces. Sacudió la cabeza. No es que no pensara que fueras capaz. Hizo una pausa. Solo pensé que era peligroso. ¿Eso es justo? Y supuse que lo harías por unos años y luego volverías a casa. Sonreí un poco. Ese no era el plan. No, admitió. Ahora puedo ver eso. Estuvimos allí otro minuto. Luego dijo algo que me sorprendió. Estoy orgullosa de ti. 3 palabras simples. Pero llevaban el peso de 32 años. No respondí de inmediato. En cambio, solo asentí. Para la gente de nuestra generación, a veces eso es suficiente. Eventualmente, volvimos al interior. La recepción había llegado a esa etapa cómoda donde la gente estaba relajada y disfrutando. Los platos de la cena habían sido retirados. Las copas de vino se volvieron a llenar. Los invitados reían libremente. Y algo interesante había sucedido mientras yo estaba fuera. La atmósfera a mi alrededor había cambiado por completo. Al principio de la noche, la gente había susurrado sobre el uniforme. Ahora se acercaban abiertamente. Una pareja de mediana edad me detuvo cerca de la mesa del buffet. Mi hijo está destinado en Camp Pendleton, dijo el hombre con orgullo. Otro invitado se presentó como un piloto retirado de la Fuerza Aérea. Una anciana me apretó la mano y dijo que su esposo sirvió en Corea. Le habría encantado conocerte. Cada conversación era educada. Respetuosa. La vida estadounidense en su mejor momento. María, le habría encantado conocerte. Cada conversación era educada, respetuosa. La vida estadounidense en su mejor momento. Al otro lado de la sala, vi a Daniel observando de nuevo. Pero su expresión había cambiado. Antes había habido vergüenza. Ahora había algo más cercano a la confusión. Finalmente, se acercó. Se quedó allí un momento antes de hablar. ¿Maggie? Daniel. Miró mi uniforme. Luego a los marines sentados cerca. Luego de vuelta a mí. Nunca me dijiste que estabas tan alta. Lo intenté, dije suavemente. ¿Enviaste cartas? Sí. Se frotó la frente. Supongo que no las leí muy cuidadosamente. Eso pasa. Por un momento, se pareció al hermano menor que recordaba, el niño que solía seguirme por el patio trasero cuando éramos pequeños. Luego suspiró. Robaste un poco el protagonismo esta noche. Negué con la cabeza ligeramente. No, Daniel. Simplemente entré en la sala. Lo pensó. Y para su crédito, asintió lentamente. Tienes razón. Emily se unió a nosotros un momento después. Había oído parte de la conversación. Margaret, dijo cálidamente, solo quiero decir, tu uniforme es hermoso. Gracias. Mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial, continuó. Le habría encantado ver eso esta noche. Su sinceridad era obvia. Y me di cuenta de algo importante en ese momento. La vergüenza que mi hermano temía no provenía de extraños. Provenía de la incomprensión. La gente respeta el servicio cuando lo reconoce. A veces, solo necesitan la oportunidad de verlo. Más tarde esa noche, la banda anunció los últimos bailes. Las parejas volvieron a llenar la pista. Mi madre finalmente se acercó y se sentó a mi lado. Estudió mi uniforme cuidadosamente. Te ves muy distinguida, dijo en voz baja. Gracias, mamá. Miró al otro lado de la sala donde los marines reían juntos. No me di cuenta de que habría tantos militares aquí. Los marines tienden a aparecer donde menos los esperas. Se rió suavemente. Entonces dijo algo que reveló mucho. Supongo que nunca hicimos suficientes preguntas sobre tu vida. No, acordé suavemente, no lo hicieron. Miró la mantelería. Pero deberíamos haberlo hecho.
Puse mi mano sobre la suya. Nunca es demasiado tarde. La noche terminó como suelen hacerlo las buenas bodas americanas. Música. Risas. Gente abrazándose al despedirse. Sin confrontaciones dramáticas. Sin gritos. Solo realizaciones silenciosas extendiéndose lentamente por una familia que había pasado años malinterpretando a uno de sus miembros. Y al final, eso fue suficiente. Porque la verdadera venganza no era la humillación. Era la comprensión. Y a veces, la comprensión lleva tiempo. Para cuando la recepción comenzó a terminar, el viñedo se había asentado en ese tipo de tranquilidad vespertina que solo realmente notas una vez que has vivido lo suficiente para apreciarla. El cielo sobre las colinas se había vuelto de un púrpura profundo. Pequeñas luces colgadas en la terraza brillaban cálidamente sobre los invitados que permanecían fuera con sus últimas copas de vino. Dentro, la banda había empacado sus instrumentos. Algunas parejas todavía hablaban cerca de la pista de baile, pero la mayoría de la gente había comenzado a recoger sus abrigos. Las bodas, como la vida, eventualmente se calman. Me paré cerca del borde de la terraza de nuevo, mirando las oscuras filas de vides que se extendían en la distancia. El aire olía ligeramente a tierra y a hojas de finales de otoño. Me recordó a las tardes en Ohio cuando era joven. Esas noches tranquilas del Medio Oeste cuando el mundo parecía simple. Detrás de mí, la puerta se abrió suavemente. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. Pasos se acercaron lentamente. Mi padre se paró a mi lado de nuevo. Durante unos segundos, solo estuvimos allí parados. Entonces habló. «Sabes», dijo, «he estado pensando en algo esta noche». Lo miré. «¿En qué?» «En todos los años que estuviste fuera». La palabra fuera captó mi atención. «No estaba fuera», dije suavemente. «Estaba trabajando». Asintió. «Ahora lo veo». Apoyó los codos en la barandilla, mirando las colinas. «Solía decirle a la gente que mi hija estaba en los Marines», dijo. «Eso suena a orgullo». «No siempre lo fue». Esperé. «Cuando te fuiste de casa», continuó, «pensé que te estabas escapando». «¿De qué?» «De la vida que teníamos aquí. El pequeño pueblo. La ferretería. La vida tranquila y predecible que había pasado décadas construyendo. Ahora lo entendía de una manera que no lo había hecho cuando tenía 20 años. No me estaba escapando», dije. Estaba corriendo hacia algo. Dejó que eso se asentara por un momento. «Siempre fuiste terca», dijo. Eso ayudó, rió suavemente. Entonces su voz se volvió más seria. Esta noche, cuando esos marines se pusieron de pie, se detuvo de hablar. «¿Qué pasa con eso?», pregunté. Me di cuenta de algo. «¿Qué es?» «Nunca me molesté en entender lo que realmente hacías». Esa admisión flotó en el aire entre nosotros. «Solo eras mi hija en el ejército». Sacudió la cabeza lentamente. «Pero para ellos». Asintió hacia el salón donde varios marines todavía hablaban juntos cerca de la salida. «Eres su líder». Asentí. «Ese es el trabajo». Tomó una larga respiración. Debería haber prestado más atención. Entonces se giró completamente hacia mí. La luz del porche se reflejó en sus ojos. «Margaret», dijo, «te debo una disculpa». No interrumpí. «Pasé años pensando que los marines te quitaron a nuestra familia». Hizo una pausa. «Pero esta noche me di cuenta de algo». «¿Qué es?» «No te quitaron. Confiaron en ti». Esa fue la primera vez que había dicho algo así. Y viniendo de un hombre de su generación, un hombre que había crecido en los años 40, que creía en el trabajo duro y las vidas modestas, significó más de lo que esperaba. «Me criaste para trabajar duro», dije. «Me enseñaste eso». Sacudió la cabeza ligeramente. «Te enseñé a dirigir una ferretería. Me enseñaste responsabilidad». Eso pareció tener efecto en él. Entonces dijo algo más.
Tu madre estaba preocupada esta noche. Me di cuenta. Pensó que la gente miraría. Lo hicieron, pero no de la manera que ella esperaba. No, acordamos. Ambos sonreímos ante eso. La verdad es que la noche había cambiado más que solo un par de percepciones. Había cambiado algo en mi familia. No dramáticamente. No como en las películas. La vida real rara vez funciona así. Pero algo pequeño había comenzado a crecer. Respeto. Comprensión. Quizás incluso orgullo. Después de un momento, mi padre extendió la mano y golpeó suavemente las 2 estrellas en mi hombro. Estas significan algo, ¿verdad? Sí. Difíciles de conseguir. Muy. Asintió lentamente. Bueno, supongo que nuestro pequeño pueblo produjo una general. Me reí suavemente. Parece que sí. Dentro del salón, la voz de Daniel de repente se escuchó a través de la puerta abierta. ¿Maggie? Me di la vuelta. Estaba cerca de la entrada, con la chaqueta quitada, la corbata aflojada, luciendo mucho más relajado que antes. ¿Qué pasa? Llamé. Se acercó con Emily a su lado. Emily y yo estábamos pensando, dijo, antes de que todos se vayan, quizás podrías hacerte una foto con nosotros. ¿Una foto? Con el uniforme, añadió Emily. Te ves increíble. Daniel asintió. Y honestamente, sería una gran foto de boda. Lo estudié por un segundo. Esa misma noche, se había preocupado de que el uniforme avergonzara a la familia. Ahora lo quería en el álbum de bodas. La gente crece. A veces solo necesitan un poco de tiempo. Está bien, dije. Entramos donde la fotógrafa nos reunió rápidamente cerca de los grandes ventanales frontales con vistas al viñedo. Daniel se paró a un lado. Emily al otro. Mis padres se unieron a nosotros. La fotógrafa ajustó la cámara. Muy bien, todos, dijo, grandes sonrisas. Mientras el flash se disparaba, mi padre se inclinó silenciosamente y susurró algo que nunca olvidaré. Tu madre va a colgar esta en la sala de estar. Por primera vez en 32 años. Eso se sintió como volver a casa. Han pasado 8 años desde esa boda en Charlottesville. El tiempo se mueve de manera diferente una vez que pasas los 60. Los años ya no se sienten como largos trechos por delante. Comienzan a sentirse más como páginas ya escritas en un libro que has vivido. Hoy en día, mis mañanas son más tranquilas. Me retiré del cuerpo de marines el año después de la boda de Daniel. 33 años de servicio fueron suficientes para cualquier marine, y sabía que era hora de pasar la responsabilidad a la próxima generación. Mi casa sigue en Jacksonville, Carolina del Norte, no lejos de Camp Lejeune. Los viejos hábitos mueren con dificultad. Me gusta escuchar el sonido distante de los helicópteros algunas mañanas. Me recuerda que el núcleo sigue avanzando incluso cuando nos apartamos. Mi casa es pequeña y sencilla. Un porche con 2 mecedoras, una pequeña bandera americana junto a los escalones y un jardín al que finalmente tengo tiempo de cuidar. Tomates en verano. Coles en otoño. Cosas para las que nunca tuve tiempo cuando mi vida se medía en despliegues y órdenes de operaciones. Pero la jubilación no significó desaparecer. Ni mucho menos. Unos meses después de dejar el servicio activo, un joven teniente de marines me invitó a hablar en un seminario de liderazgo en Camp Lejeune. Recuerdo pararme frente a esa sala llena de jóvenes oficiales, la mayoría de ellos con apenas 30 años, mirando rostros llenos de la misma determinación que yo una vez llevé. Preguntaron sobre estrategia, sobre liderazgo en combate, sobre promociones. Pero finalmente, un joven teniente levantó la mano y hizo una pregunta diferente. Señora, dijo, ¿cómo lidias con personas que no entienden su servicio? La sala se quedó en silencio. Y pensé en esa boda en el viñedo. En la voz preocupada de mi madre por teléfono. En la expresión avergonzada de Daniel cuando entré en la sala. En 20 marines poniéndose de pie. Le di al teniente una respuesta sencilla. Vives tu vida con honor, dije. Y eventualmente la gente lo ve.
No todos entenderán su camino de inmediato. Pero la integridad tiene una forma de revelarse con el tiempo. Esa lección se convirtió en parte de mi vida después de la jubilación. Comencé a asesorar a jóvenes marines. Hablar en eventos de veteranos. Visitar escuelas secundarias donde los estudiantes estaban considerando el servicio militar. A veces, conozco a jóvenes que me recuerdan a la chica que una vez fui, la que estaba en un garaje en Ohio con grasa en las manos y grandes sueños que nadie entendía del todo. Cuando preguntan si el camino es difícil, siempre les digo la verdad. Sí. Pero los caminos difíciles son a menudo los que valen la pena recorrer. Mi familia también cambió. No de la noche a la mañana. El cambio real rara vez sucede así. Pero lenta. Constantemente. Mi padre comenzó a hacer más preguntas sobre mi carrera. El tipo de preguntas que probablemente debería haber hecho hace años. ¿Cuál fue tu despliegue más difícil? ¿Cuántos marines comandaste? ¿Qué hace realmente un general todos los días? Ahora escucha atentamente. A veces incluso escribe cosas en un pequeño cuaderno que guarda junto a su silla. Mi madre, mientras tanto, descubrió algo nuevo sobre su hija. Alardear. Lo hace constantemente. En la iglesia. En el supermercado. En el consultorio del médico. ¿Sabías que mi hija fue general de marines? Se lo dice a cualquiera que quiera escuchar. La primera vez que lo dijo delante de mí, casi me atraganto con el café. Daniel se ríe ahora. Y el propio Daniel cambió más que nadie. Un año después de la boda, comenzó a trabajar como voluntario con la organización local de apoyo a veteranos en Ohio, ayudando a veteranos mayores con reparaciones en el hogar, arreglando tejados, construyendo rampas para sillas de ruedas. El mismo tipo de trabajo que hace todos los días en su ferretería. Resulta que el chico de oro de la familia tenía un corazón bastante grande todo el tiempo. Emily dice que esa boda cambió la forma en que piensa sobre el servicio. Quizás lo hizo. A veces un momento es suficiente para cambiar la perspectiva de una persona. Hoy en día, cuando visito Ohio, la sala de estar de mis padres tiene una nueva adición en la pared. Una fotografía enmarcada. Tomada por un fotógrafo de bodas en Virginia. Daniel y Emily están en el centro, sonriendo. Mi madre y mi padre a su lado. Y allí estoy yo también. De pie, erguida en mi uniforme de gala azul marino. 2 estrellas en mis hombros. Las colinas del viñedo detrás de nosotros brillando a la luz de la tarde. Esa foto cuelga justo encima de la chimenea. Mi padre me dijo recientemente que es lo primero que notan los visitantes cuando entran en la casa. Y cada vez que alguien pregunta por ella, mi madre dice con orgullo las mismas palabras: esa es nuestra hija. Durante mucho tiempo, pensé que el respeto tenía que ser exigido. Ganado a través de logros. A través del rango. A través del reconocimiento. Pero la edad te enseña algo diferente. Las mayores victorias en la vida no son ruidosas. Son silenciosas. Son los momentos tranquilos en los que la comprensión reemplaza el juicio. Cuando las familias finalmente se ven claramente. Ese día de la boda no humilló a nadie. Simplemente reveló la verdad. El servicio nunca es vergonzoso. Es honorable. Y a veces, la mayor venganza no es venganza en absoluto. Es paciencia. Es dignidad. Es vivir una vida tan plena de integridad que incluso las personas que dudaron de ti eventualmente dicen: estamos orgullosos de ti. Si esta historia te recordó a alguien que sirvió, o a alguien en tu propia familia que recorrió un camino que otros no entendieron, tómate un momento hoy para decirles que estás orgulloso de ellos. Esas palabras importan más de lo que podrías pensar. Y si historias como esta significan algo para ti, historias sobre servicio, familia y el largo camino hacia la comprensión, espero que te quedes un rato, compartas la historia con alguien que pueda apreciarla, y vuelvas conmigo para la próxima. Porque cada vida guarda una historia que vale la pena contar. Y a veces, las victorias más silenciosas son las que duran más.